Hola ecuatorianos y ecuatorianas, bienvenidos a este especial sobre la ley económica urgente que estamos tratando en la Asamblea Nacional, una ley que ha sido calificada como la de crecimiento económico. Les pido que este video lo compartan, traigan a su familia, puedan verlo y estén muy atentos a lo que estamos diciendo. Empiecen a enviar sus comentarios e inviten a la gente para que lo pueda ver. Necesitamos que este video se difunda, porque aquí les vamos a contar la verdad de cómo se ha estado manejando, por un lado, desde el Ejecutivo y en la propia Asamblea Nacional, es decir, en las formas, y por otro lado también en el fondo de este proyecto de ley. Entonces, les pido que compartan, comenten e inviten a la gente para que vea este video. Les puedo decir que en la Asamblea Nacional nosotros estamos muy prestos para tratar el proyecto de ley. Muchas veces la Asamblea ha sido criticada, pero el día de hoy ustedes se van a dar cuenta cómo en las formas el Ejecutivo pone dificultades al trabajo de la Asamblea Nacional y cómo busca, no sé si decirlo de forma mañosa, que esto pase por el imperio de la ley. Ecuatorianos, miren, en las formas tenemos que ser muy claros. Lo que manda la ley es que un proyecto de ley económico urgente tiene que ser tratado en 30 días en la Asamblea Nacional. De repente nos encontramos con que lo entregan un día viernes a las 11 de la noche. Yo les cuento como legislador que sé que a las 5 de la tarde se cierra el registro de la Asamblea Nacional. Qué extraño, ¿verdad? Que hayan abierto el registro exclusivamente para recibir un proyecto de ley a las 11 de la noche. Y esto que parecería circunstancial, simplemente lo que termina haciendo es afectando al trabajo de la Asamblea Nacional, porque se perdió todo el fin de semana. Y luego, posteriormente, de forma relajada, recién el día miércoles se trató en la Asamblea Nacional y se designó a la Comisión de Régimen Económico. Es decir, perdimos 5 días para poderlo tratar del plazo máximo de 30 días de un proyecto de ley económico urgente. Por un lado, la forma en la que se presentó está mal, pero por otro lado también, bueno pues, ¿cómo se iba tratando? Sepan ecuatorianos que este texto es extremadamente grande, tiene 404 artículos, toca a 22 cuerpos normativos, tiene 25 disposiciones transitorias, 8 disposiciones generales, 4 disposiciones derogatorias, es decir, todo un mundo de articulado y articulado que es complejo porque tiene que ver con el mundo monetario, de finanzas y de otros cuerpos normativos. Bueno, sepan también que en las formas falló el Ministerio de Economía y Finanzas, porque entre otras cosas presentó, como ustedes pueden verlo ahora, un informe técnico donde simplemente presenta una página. Lo están viendo ustedes en este momento en pantalla. Y bueno, si se fijan en el fondo, la única cara que presentan en un solo párrafo está lo más técnico que pueden llegar a decir. Y es sumamente grave, porque lo que están diciendo en ese párrafo es que no pueden estimar el impacto económico. ¿Cómo puede ser posible, ecuatorianos, que se presente una ley económica urgente y que no se analice el impacto económico? Que cuando ya se tomen las medidas se verá, porque es lo que está diciendo el informe técnico, cuál ha sido la implicación y el impacto para los ecuatorianos. Es decir, la economía ecuatoriana está siendo llevada al tuntún, a la intuición, a lo que buenamente pueda salir. Y no, de esa forma no se maneja técnicamente la economía ecuatoriana. Ha sido sumamente irresponsable por parte del gobierno nacional. Y bueno, pues si en el fondo lo vemos, lo que tenemos es que esto responde al compromiso adquirido con el Fondo Monetario Internacional, porque cada una de las normativas que están dentro del articulado parecen más bien dictadas por el Fondo Monetario Internacional. Y bueno, pues vamos entrando también en el ámbito de las inconstitucionalidades. Sepan ecuatorianos que este proyecto de ley trata distintas materias, algo que está prohibido. Lo que te dice el 136 de la Constitución de la República es que cualquier proyecto de ley necesariamente tiene que tratar una única materia. Y este proyecto de ley les trata tema tributario, monetario. Bueno, pues, incluso ecuatorianos, este proyecto de ley señala que las universidades pueden ofertar títulos de educación superior, concretamente másters, sin control por parte de la autoridad competente. ¿De qué estamos hablando? ¿Del retorno de las universidades de garage? ¿Cuánto hemos luchado por mejorar la educación? Pero bueno,
si se dan cuenta cómo se viola la propia Constitución, el artículo 136 de la Constitución de la República, que dice que solo se tiene que tratar una única materia. Pero las inconstitucionalidades no solo quedan ahí, y en los elementos de fondo tenemos que, por ejemplo, quieren ellos declarar la autonomía del Banco Central, algo que es totalmente ilegal, es inconstitucional. El artículo 303, que ustedes están viendo en este momento en la pantalla, señala claramente cómo es potestad de la función ejecutiva, simplemente es potestad exclusiva la política monetaria, financiera y crediticia, y que el Banco Central es el instrumento para implementarlo. A ver, ecuatorianos, si es potestad exclusiva, el instrumento también es dependiente. Si la potestad depende del Ejecutivo, necesariamente el Banco Central va a ser dependiente. Y que no pretendan ahora engañarnos, porque lo que establecen a través del Banco Central es simplemente sacar a cada uno de los funcionarios públicos que tienen que respondernos a todos los ecuatorianos en ese proyecto de ley y meterles a la gente del sector privado. Y en esto seamos muy claros. Lo importante es quiénes son y qué funciones van a tener. Miren, a ver, lo que establecen en el proyecto de ley es que estos señores tienen que ser del sector privado, no estar afiliados a partidos políticos y les dan inmunidad. Veamos. Señores, ¿quiénes están en el sector privado y tienen conocimientos de finanzas? La gente de los bancos. ¿Quiénes no están afiliados a partidos políticos? La gente de los bancos. Simplemente lo que hacen es eliminar el componente público y ponerlo al servicio y a los intereses privados. Lo que están haciendo en el proyecto de ley es simplemente que la política monetaria del Ecuador, de todos los ecuatorianos, se ponga al servicio de intereses privados. Y no vamos a discutir aquí si esos intereses son legítimos o no, simplemente son privados y pretenden todo esto enmarcarlo en una aureola de independencia. Señores, quien nombraría a estos miembros del Banco Central Autónomo sería el presidente de la República. ¿Qué independencia puede haber? Pero por otro lado también, lo que tú tienes es que estos señores representarían intereses que no son necesariamente de todos los ecuatorianos. Miren, cuando hablan de que no pertenezcan a partidos políticos, lo que tienes es que pretenden decir que no tienen ideología. Y todas las personas en este mundo tienen intereses y tienen ideología. Todo el mundo tiene una forma de pensar. Entonces, no pretendan engañar a los ecuatorianos. Es inconstitucional que pretendan declarar una autonomía del Banco Central, dado que es función exclusiva del Ejecutivo. Miren, a mí esta parte me preocupa, pero me preocupa muchísimo. ¿Por qué? Porque todo el ámbito monetario que tenemos en el proyecto de ley parecería que podría llegar a generar una desdolarización. A ver, entendamos una cosa. Miren, la economía ecuatoriana tiene ámbito fiscal, monetario, productivo. Lo que ustedes tienen es que la economía ecuatoriana tiene un talón de Aquiles, que es la balanza de pagos. Básicamente la diferencia entre los dólares que ingresan a la economía y los dólares que salen. Nosotros necesitamos, para fortalecer la dolarización, que entren más dólares de los que salen y tenemos que necesariamente desarrollar herramientas para eso. Eso permite que exista circulante, es decir, que haya dólares en la economía. Este proyecto de ley te habla de tres cosas que son extremadamente peligrosas para la economía ecuatoriana. Por un lado, lo que buscan es eliminar la reserva de liquidez. Por otro lado, bajan el impuesto a la salida de divisas. Y lo hacen diciendo que de esa forma van a apoyar al sector productivo. Eso es completamente falso, porque el impuesto a la salida de divisas ha evitado que se vayan dólares de la economía. Y por otro lado, le otorgaba crédito tributario al sector productivo. Lo que tienes es que bajan del 5% al 2,5%. Pero aparte de eso, le quitan el crédito tributario. A ver, entonces, ¿cuál es el beneficio para el sector productivo? Esto simplemente beneficia a la gente que quiere sacar los dólares de la economía ecuatoriana, poniendo
probablemente en riesgo a la dolarización. Pero no se quedan solo con eso. Miren, ecuatorianos, pretenden eliminar también el coeficiente de liquidez doméstica. ¿Qué es esto? A ver, yo quiero que ustedes primero vean un video que hemos preparado para que recuerden lo que pasó. Este banco, una entidad sólida, pasaba por un momento de iliquidez. Está analizándose una posible ayuda, ¿sí? Esto significa que habrá la garantía absoluta de que los cuentaahorristas y cuentacorrentistas del banco tendrán el respaldo del gobierno nacional. El ir a una incautación es el antimercado, está completamente fuera de la filosofía de gobierno. Nosotros no defenderemos jamás el sistema bancario per se, sino todo el problema social que puede significar la corrida de uno de estos. Nosotros garantizamos a los cuentaahorristas y cuentacorrentistas que el gobierno nacional respaldará. El gobierno jamás va a incautar, jamás va a confiscar las cuentas de nadie, de nadie. Promesas, promesas, promesas es lo que vimos y vivimos los ecuatorianos. Y desgraciadamente esas promesas que fueron celebradas con champán, luego tuvimos que llorarlas todos en 1999. Es fundamental que haya un control férreo de la política monetaria. ¿Y quién nos representa? Bueno, pues es el gobierno nacional. No un grupo de autómatas, pseudo independientes, que terminarían sirviendo a intereses particulares, privados. El quitarle la liquidez a la economía ecuatoriana sería extremadamente grave. ¿Se dan cuenta de lo que estamos hablando? El coeficiente de liquidez doméstica hace que de todos los depósitos que hay en la banca ecuatoriana, el 60% necesariamente tenga que estar en el Ecuador. Eso permite que existan dólares en la economía. Si se quita el ISD, facilitarán la salida de dólares del país. Si se quita la reserva de liquidez, también se podría dar el caso que nos quedemos sin ella. Miren, a mí me preocupa muchísimo estos aspectos, porque entre otras cosas, a esos pseudomiembros del Banco Central Autónomo y de una junta monetaria que se sacan de la chistera, les terminan dando impunidad, porque en el proyecto de ley está establecido que no serían responsables ni penal, ni administrativa, ni civilmente de las decisiones que tomen ahí adentro. ¿Se dan cuenta de lo que estamos hablando? Es decir, podrían hacer cualquier cosa. Y aparte de eso, se genera ahí una burocracia dorada, porque establecen que no se les podrá retirar ni rebajar remuneraciones ni dietas. Ningún cuerpo colegiado en este momento en el país cobra remuneraciones ni dietas. Es decir, estaríamos montando algo bastante malo para la economía ecuatoriana. Miren, en el ámbito tributario, el proyecto de ley habla sobre la transparencia tributaria. Y yo me pregunto, ¿dónde está la transparencia? A ver, ecuatorianos, en el artículo 97 establecen que las empresas que tengan ingresos de menos de $300,000 ya no llevarían contabilidad. A ver, para todos, creo que $300,000 es bastante dinero. Segundo, ¿cómo se puede fomentar la transparencia tributaria, la transparencia fiscal, si se deja de llevar contabilidad? Esto simplemente va a fomentar la evasión tributaria, la elusión tributaria, perjudicando además a 105,000 empresas, según señaló el ministro de Finanzas. Para ellos es una facilidad. Yo me pregunto, ¿cómo los socios van a poder saber cuáles son los datos de la empresa si no se lleva contabilidad? ¿Cómo los propios dueños de las empresas van a poder saber cómo está la empresa si no se lleva contabilidad? Se pierde formalismo. Aparte de eso, se afecta a más de 60,000 contadores en todo el país, los cuales simplemente dejarían de tener trabajo. A ver,
¿Y qué esquema tributario quieren ellos para recaudar? Porque recordemos que todo este proyecto de ley es producto del fracaso en la política económica que ha tenido el país. Y lo que buscan simplemente es tapar los huecos que generaron en el presupuesto general del Estado. Ecuatorianos, en este momento ustedes pueden ver en la pantalla la relación que existe en la economía. Eso que parece muy técnico, que es Producto Interior Bruto, más gasto público, más consumo, más inversión, más las exportaciones menos las importaciones, es en realidad cómo está basado una economía. A ver, yo les cuento esto porque simplemente el Producto Interior Bruto es la riqueza que se genera en una economía. Y este proyecto de ley se llama de crecimiento económico. ¿Dónde está el crecimiento? Porque verán, si ustedes se fijan en lo que les estoy mostrando, el gasto público lo han disminuido, por lo tanto inmediatamente la riqueza del país baja. El consumo también ha caído, porque han despedido gente, y la inversión es la menor en 20 años, de hecho es un 20% menos con respecto a la del año anterior. Han fomentado las importaciones. Cuando en el proyecto de ley nos hablan de eliminar aranceles, lo que tienes es un incremento de las importaciones. Recuerden los dos anteriores proyectos de ley, el proyecto de ley de reactivación económica, que en realidad era del reparto, y la de fomento productivo, donde nos dijeron que iba a haber inversiones y no hemos visto absolutamente nada. Se dedicaron a fomentar las importaciones. Todos estos componentes de la economía han ido cayendo. Yo he preguntado constantemente dónde está el crecimiento, porque en ninguna parte nos terminan diciendo esto. Hablan también de optimización. Ecuatorianos, ustedes asústense cuando alguien les habla sobre la optimización en una economía. Eso simplemente son despidos. Y en una economía como la ecuatoriana, muchísimo más. Yo les decía que les iba a contar los temas de forma y de fondo. Hemos hablado de los temas de fondo. No podemos permitir que este proyecto de ley vaya adelante en estas condiciones. Desde la Revolución Ciudadana hemos sido constructivos, hemos pedido que se quite el ámbito monetario, por los peligros a la dolarización, por los peligros a la balanza de pagos. Eso es indiscutible. El talón de Aquiles de la economía ecuatoriana es la balanza de pagos. El ámbito fiscal se puede discutir, pero se puede discutir sabiendo para quién va a servir. Ustedes tienen, ecuatorianos, que hay una afectación a sus bolsillos. Pueden ver ustedes en este momento en la infografía cómo van a subir los servicios celulares, cómo van a servir las plataformas de entretenimiento. Sin embargo, les quitan los tributos, por ejemplo, al papel periódico. Sí, exactamente, al papel periódico. La pregunta es, ¿quién utiliza papel periódico? Bueno, pues los aliados del gobierno en este momento. Aquellos que no les han permitido conocer a fondo lo que está tratando este proyecto de ley. Aquellos que negaban la situación caótica que se estaba viviendo en el Ecuador. En este sentido y por todo lo que les he contado, yo solicité en la Asamblea Nacional el archivo de este proyecto de ley, simplemente porque no sirve, porque es inconstitucional, porque es irresponsable con la economía de los ecuatorianos. Pero, oh sorpresa, me negaron en un primer momento el que pueda pasar el archivo de este proyecto de ley. Veámoslo, por favor. Ecuatorianos, ecuatorianas, este es un proyecto de ley altamente irresponsable, porque lo que está haciendo es que nos ahoguen con una cantidad de artículos que son de distinta materia y que no tienen nada que ver con lo económico urgente. Me preocupa fuertemente la dolarización de la economía ecuatoriana, y este proyecto de ley podría poner en peligro la dolarización. En este momento, la banca está obligada a mantener aquí en el país el 60% de los depósitos, lo que nos permite tener dólares en la economía. Si se elimina el coeficiente de liquidez doméstico, simplemente los bancos podrían sacar arbitrariamente los dólares de la economía. Hay una errónea incorporación del concepto de sostenibilidad fiscal. No garantiza la sostenibilidad. Es más, a este gobierno se le da herramientas dentro del proyecto de ley
para poder evitar dicha sostenibilidad. El legislador que me antecedió en la palabra decía que probablemente el ministro de Finanzas fue el mayor autor. Yo estoy prácticamente seguro que el mayor autor de este proyecto de ley es el Fondo Monetario Internacional, porque además cuando tú miras la carta de intención firmada, ves qué es lo que se está aplicando en el proyecto de ley. Por eso, señor presidente, y porque mi bancada ha presentado un informe de minoría, solicito, presidente, y mociono el archivo de la ley. Muchas gracias. Se pone a consideración del Pleno de la Asamblea Nacional la moción presentada por el asambleísta Esteban Melo. En sus argumentos, el asambleísta Esteban Melo decía que el proyecto de ley es inconstitucional porque aborda distintas materias. Se han registrado para esta votación ante la moción del asambleísta Esteban Melo 77 parlamentarias y parlamentarios. Vamos a conocer cuál es el resultado final. 77. Resultados. 21 votos afirmativos, 32 votos negativos, 0 blancos, 24 abstenciones. No ha sido aprobada la moción presentada por el asambleísta Esteban Melo. Bueno, pues, como pueden ver, eso era mañoso, porque el artículo 60 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa establece, como ustedes pueden ver en este momento en pantalla, que en un primer debate se puede archivar un proyecto de ley por mayoría absoluta de la Asamblea Nacional. Y bueno, se votó en la Asamblea Nacional. Y si ustedes suman las personas que votaron a favor de que se archive y las abstenciones, el sentimiento mayoritario de los asambleístas es que este proyecto de ley no sirve. El sentimiento mayoritario es que este proyecto de ley debería de cambiarse o como mínimo archivarse. A ustedes les estoy presentando precisamente cuáles son los datos con respecto al proyecto de ley. Pero yo quiero que tomen en cuenta un elemento fundamental. El gobierno nacional está necesitando dólares, pero se ha dedicado al fomento de las importaciones. Miren, comparemos dos ámbitos económicos. ¿Y por qué me preocupa especialmente que el gobierno nacional pueda seguir manejando la política monetaria? Un ejemplo muy claro, muy sencillo. Cuando ustedes nadan, pueden nadar con los brazos y con las piernas. Si ustedes deciden dejar de utilizar las piernas y solo nadar con los brazos, no se cortan las piernas. Lo que pretenden hacer con este proyecto de ley es quitarle la política monetaria al Estado ecuatoriano y hacerla autónoma o independiente. Eso podría generar graves consecuencias para la política ecuatoriana. Yo les voy a dar un dato. Miren, en los 27 meses de gobierno de Lenín Moreno, con un petróleo altísimo, ingresaron a la economía, como pueden estar viendo ustedes en este momento en la pantalla, 5.169 millones. En el mismo periodo de tiempo, en el gobierno de Rafael Correa Delgado, ingresaron a la economía 1.076 millones. Es decir, Lenín Moreno, producto de la exportación de petróleo, tuvo muchos más recursos que ingresar. Pero hay problemas entonces en la economía ecuatoriana y por eso es necesario este proyecto de ley. ¿Por qué se dio esto? Muy sencillo. Producto del fomento de las importaciones de la economía ecuatoriana, en los 27 meses de gobierno de Lenín Moreno salieron 5.113 millones. Al mismo tiempo, en el gobierno de Rafael Correa Delgado salieron solo 622 millones. Lo que nos quiere decir es que el dinero producto del ingreso de petróleo se fue a las importaciones, es decir, salió del país. Por eso es que tenemos que cuidar tanto los dólares que están en la economía ecuatoriana. Y ojo, cada vez que se fomenta importaciones, se termina perjudicando a los productores nacionales, a su empleo ecuatorianos. Aquí tienen un dato. Si hubo un incremento en las importaciones, usted ecuatoriana, ya no pudo vender, ya no pudo producir, y producto de eso se vinieron los despidos. Entonces, es más que claro que el proyecto de ley económico urgente
que para nosotros es una fanesca, que podría decirse que es un proyecto de ley del saqueo, no sirve para mejorar las condiciones de los ecuatorianos y ecuatorianas. Y mucho ojo, nosotros hemos tenido una actitud constructiva, hemos aportado en lo que beneficia, por ejemplo, a los becarios que no consiguieron empleo, señalando que estos tienen que tener una moratoria de 2 años para poder devengar la beca. También hemos señalado que las personas perjudicadas producto del crédito educativo que no pudieron pagar, bueno, pues tienen que tener un plazo de 1 año para poder responder, y que se les tiene que eliminar, en el caso de ellos, la deuda de carácter, la deuda en intereses, en multas y también los gastos administrativos. Y si no llegasen a pagar, bueno, pues que se les empezase un nuevo proceso coactivo sin tomar en cuenta los intereses, moras, multas o recargos y los cargos administrativos que puedan tener. Nosotros trabajamos por la ciudadanía, pero evidentemente este proyecto de ley es sumamente peligroso para la economía ecuatoriana. Les pido a ustedes, después de esta explicación, que compartan este video. Soy Esteban Melo y este especial ha sido para todos ustedes. Para mí ha sido un gusto poder compartir con ustedes este espacio. Estoy sumamente preocupado por la economía ecuatoriana. Podría darse una situación dramática. En este sentido, si quieren que podamos seguir compartiendo estos espacios, pueden seguirme a través de mis redes sociales, como están viendo en pantalla, a través de Twitter, @EstebanMeloG. En Facebook buscan Esteban Melo Garzón. Es una página de likes. Yo no inventé Facebook, tienen que darle me gusta. Y les pido que por favor compartan este video, que la gente esté bien informada. Si tienen dudas, en la caja de comentarios pueden ustedes dejar su comentario y le responderemos en la brevedad posible. Para mí ha sido un gusto. Ya saben que seguimos poniendo nuestra mente, nuestro corazón y nuestro espíritu al servicio de los ecuatorianos.